Buenos días, estimada audiencia. Un saludo también a los compañeros, colegas de este foro de las líneas de investigación, y un saludo afectuoso, entusiasta a la autora Aida González y a la profesora Ceri Sánchez, que forman parte del comité de organización de este evento, con nuestro agradecimiento por darnos este espacio a las líneas de investigación de la universidad, y que realmente creemos que son estos colectivos de investigación los que construyen, socializan y reconstruyen el conocimiento en la universidad. Muchísimas gracias por esta invitación. Vamos a hacer una pretensión no más allá de unas reflexiones en torno al conocimiento asociado a las prácticas locales, producto de nuestro transitar por esta línea, y además inspirados en la filosofía de Heidegger. Amigos, si revisamos la propuesta filosófica de Heidegger, nos conduce a reflexionar lo relativo a la realidad y a tratar el problema del ser. Entonces, el problema de Heidegger es ontológico. En esa búsqueda del sentido del ser, y entonces se comprende al hombre abierto y que tiene una relación de copertenencia con un mundo circundante, quise decir, y un futuro incierto que tiene que apreciar o que tiene que develar para apreciar. Entonces el carácter del ser se focaliza a la existencia de un suelo donde están las raíces propias de la existencia humana, y es decir que vale decir que la comprensión entonces de ese ser está conectada a una realidad cultural. Entonces, lo que coloquialmente hemos llamado conocimiento, hoy más que nunca está vinculado al conocimiento científico de la sociedad occidental, que ha generado hechos y tecnologías que han invadido el mundo globalizado bajo una epistemología hegemónica. Y decimos esto porque basta con algunos ejemplos que se han presentado en estos últimos años, como los alimentos transgénicos, por ejemplo, la desertificación de los suelos, la robotización alienante que atenta contra la salud y el bienestar de las personas, y actualmente con la aparición del COVID-19 están objetivando a una sociedad que se ha ido arrojando al mundo de lo cósmico y se ha alejado del ser. Entonces, esta situación realmente limita las perspectivas de generación de un conocimiento local, cultural, y plantea un reto a las comunidades en la búsqueda de soluciones a sus propios problemas y a una indagación de sus propios saberes. Entonces, en esta dirección se requiere propiciar una discusión y se requiere generar espacio y tiempo para una controversia científica que favorezca los saberes y conocimientos asociados a culturas locales, así como promover actitudes críticas positivas ante un conocimiento generado fuera de nuestros ámbitos y enclaves, ¿no? Y entonces esta discusión es importante y necesaria, especialmente a nosotros como universitarios, y donde de hecho se han hecho muchos esfuerzos de manera de tanto en instancias institucionales universitarias como en instancias políticas y hasta discursos de muchos intelectuales, de manera de establecer una discusión en torno a una categoría que se, por allí más o menos cerca de los 2000, utilizamos como de descolonizar el conocimiento, que algunos de los colegas que han estado tratando de explicar un poco más la descolonización del conocimiento ha sido la profesora Hilda Castellano, que en un momento
alertaba de que el conocimiento no es ajeno al proceso histórico de colonización y dependencia de las potencias extranjeras a que la sociedad ha sido sometida, sino que las concepciones que privan acerca del conocimiento de la ciencia y la tecnología han estado atadas a un episteme positivista y disciplinar. Entonces, esta explicación está asociada no tan solo a elementos que tienen que ver con lo epistemológico, sino que ya es un problema para nosotros, inclusive en el campo de la ciencia de gestión o de administración, que es donde nos desenvolvemos, puesto que la mayor parte de teorías y procesos, modelos, etcétera, son generados en entidades y en culturas diferentes a las nuestras, sino que también se plantea todo un desfase y toda una discusión que también tiene que abordar el tema de lo ontológico. Entonces, para transitar hacia una cultura para el conocimiento que esté fundamentado en lo endógeno, entonces se mediatizan las vivencias propias, se construye el conocimiento para la transformación social y se deben romper epistemes impuestos. Y es a partir de esas condiciones donde nos planteamos preguntas y respuestas referidas al conocimiento, más preguntas que respuestas, porque esas preguntas son las que orientan la práctica y nos pueden generar nuevas experiencias en cuanto a la cultura y el conocimiento. Esta discusión nos conduce a argumentar también que el conocimiento es una acción social y tiene una inserción histórica como actividad cognitiva, porque la teoría se entiende como una manifestación más adecuada de la práctica social del hombre, ¿no? Y otro tanto podemos decir en la dirección inversa del método. Por eso Núñez Tenorio nos acotaba que aquella parte de la teoría cuya función particular es intervenir en las otras prácticas de los hombres se corresponde con un conocimiento que él denomina metódica, ¿no? Y en tanto que la metodología vendría a ser la teoría de esa gran práctica, ¿no? Como en tal sentido, entonces se establecen relaciones entre método y objeto de conocimiento y que son dialécticas y que, ¿por qué? Porque todo objeto es aprendido por el método y todo método actúa sobre un objeto. Entonces no tiene sentido alguno un método sin objeto o bien un objeto sin método. Es decir, que estas ideas nos direccionan a pensar en la discusión del conocimiento científico, dar una premisa de que es una construcción social y corresponde a la interactividad entre el sujeto y el objeto como elementos que dan carácter a su validez, la objetividad y la legitimidad. Por supuesto, en el caso de Heidegger nos está sacando de que no existe un objeto, sino que existe un sujeto y existe un ser que está preguntándose por su ser permanentemente. En esta era que se ha denominado la sociedad del conocimiento, lamentablemente ha ocurrido un cambio de paradigma con un discurso mercantil, un cálculo técnico y utilitario que conjuga la teoría económica de la oferta con una jerga industrial tecnocrática que prescinde a menudo del rigor científico. Este discurso sitúa a las organizaciones como la institución central de referencia de la sociedad y a la universidad también la incluye como un elemento más del proceso productivo y engloba ambas dentro de un reduccionismo económico que, al tiempo que se extiende por los diferentes países, pretende trascenderlos. Se planteó entonces una discusión del problema del poder y de la legitimación del conocimiento fuera de los contextos. Ante estas situaciones hay unas contribuciones importantes en los postulados de ciencia, tecnología y sociedad, que se plantea promover lo público, es decir, lo colectivo, dentro de una participación ciudadana en el desarrollo tecnológico, así como también de las consecuencias de ese desarrollo tecnológico. La sociedad productiva, entonces, el conocimiento sobre su historia, así como la determinación de su futuro, actuando sobre su propia realidad.
Sin embargo, el nuevo discurso tiene su corolario o tiene un correlato con un nuevo lenguaje entre lo comercial y lo tecnológico. Se habla de palabras claves como habilidades, productos de aprendizaje, información en lugar de conocimiento y sobre todo competencia. Ese discurso hay que desmontarlo con una discusión crítica que sea capaz de generar ideas orientadas al conocimiento y se plantea entonces una discusión entre académicos y no académicos en el ámbito organizacional y en definitiva en la ciencia de gestión con una postura que genere una teoría crítica de la gestión organizacional y que también se establezca el tema ético donde se establezca una mirada al ser en un contexto ético que considera la relación naturaleza, sociedad, individuo dentro de un hacer cooperativo y solidario para la vida y para la convivencia, para la paz. Finalmente, quiero hacer una reflexión en cuanto a que a veces gastamos mucho tiempo y energía en el qué de las situaciones, el qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando, qué pasará, pero muy poco hacemos el énfasis y le damos la relevancia a los por qué, el por qué pasa lo que nos pasa, el por qué hacemos lo que hacemos, el por qué pensamos lo que pensamos y el por qué el conocimiento. Entonces rescatamos de nuevo a Heidelberg, donde dice: la ciencia es por esencia pregunta, problematicidad, y en cuanto pasamos del qué, el porqué de la consignación de los hechos, hasta la develación de todos los fundamentos que los hacen inteligibles, empezamos a situarnos en la vertiente creadora. Muchísimas gracias y gratitud también por su generosidad al escucharnos. Feliz día.